Hola escaladores del multiverso. Celeste es un juego que consiste en escalar una montaña, siendo dicha montaña la representación de los traumas y cómo superarlos, pasando por las distintas etapas representadas como la subida y llegando a tener alguna que otra recaída, pero siempre mejorando para llegar arriba. Para los que no conozcáis el juego, hablo en serio sobre que este juego toca temas como la ansiedad y la depresión, mencionándolo Madeline, la chica pelirroja que controlamos. En un momento dado, con su futuro amigo Theo, cuando le pregunta cómo vivía, ella respondió que la depresión era como estar en lo más profundo de un océano del que no puedes salir por mucho que lo intentes, hundiéndote poco a poco sin poder hacer nada. Parece ser que esa metáfora, sintiéndolo mucho a los que lo han sufrido, les ha gustado mucho a los desarrolladores, tanto que han decidido meter a un pez que explota cuando te acercas y a una medusa como paracaídas. No había mejores opciones que un pez cuya explosión es tan irregular como un horario de autobús, o la medusa que... ¿Dónde cabemos, gente? El capítulo 9 de Celeste fue añadido unos 6 meses después de estrenarse el juego originalmente, y ahora que me lo he pasado, me gustaría ir a un acuario espacial onírico y acabar con todos los peces globos que existen. Lo siento de verdad, pero la cantidad de veces que se muere aquí hace que se produzca una cosa llamada locura. ¿Os acordáis de ese nivel de Crash, no? Nada que ver. El último mundo de Crash 4 no solo es como robarle una chucha a un niño pequeño en comparación, es un paseo por un campo de margaritas y amapolas con mariposas muy bonitas de color amarillo que expresan ¡felicidad! Todos te sonríen, te cogen de la manita para que sigas el sendero sin perderte, y si te caes y te raspas, primero sería muy complicado hacerlo por lo acolchonado que sería ese campo hipotético, y segundo, te sacarían un kit con betadine y una tirita, y luego te darían una piruleta para que el niño no llore. Bien, Celeste en cambio es como si te ataran los pies y las manos a tu espalda con cadena de hierro, te metís en un tanque de agua muy profundo para que te hundas en caso de no desatarte las cadenas con un contado de 5 minutos para desatarte y salir a tiempo. Para salir tendrías que resolver 5 logaritmos que en verdad son sencillitos, pero como no has dado eso desde la ESO, ni te acuerdas de que era algo relacionado con las matemáticas. 7 cubos de Rubik's de 12 por 12 y presionar una secuencia de 812 botones en un orden en concreto. Y encima ponle medusas y peces globos para que al salir de ahí quieras coger esos animales y donarlos a las cañerías de un váter público en el que en momentos antes han salido uno de hacer el 42 en francés. ¿Crees que exagero? Siempre, si no, no es divertido. Como la música. Este capítulo empieza en la luna. No hay mejor lugar para cagarse en todo, la verdad. Como veréis, tengo el modo asistencia activado solo por si lo necesitara o para practicar. Pero cuando me paso una pantalla lo hago sin ninguna opción activa. Tengo los brutos si no me creéis, pero no los veo necesario. Nos saltamos la historia que nos cuentan un poquito porque aquí venimos a sufrir, como Madeline. Y mientras ella dice que quiere coger ese pájaro porque puede ser parte de la fruta abuela que vivía en la montaña, yo digo que tiene muy buena pinta. Mi primera muerte ocurre justo al inicio aquí, intentando explorar. La curiosidad mató a Madeline 9 veces. Y nos disponemos a... No, olvídalo, 10 veces. Los cristales rosas nos permiten dar 2 dashes en el aire. Y si los cogemos habiéndolo gastado ya, nos recuperarán esa habilidad. Los verdes recuperan 1, los rosas 2. Soy capaz de avanzar más o menos sencillamente por las primeras pantallas. ¿De 100? Esto da para largo. Y empezamos ya nuestros problemas cuando requieren que salten el mismo muelle 2 veces mientras cae. Además de agarrarme a una plataforma que activo para no morir contra los pinchos antes de tiempo. Pero no hay ningún problema. Además, esto acaba de empezar ya que es solo el tutorial. Aquí nos introducen los peces globos que he mencionado ya que tanto odio. Si los saltas van hacia abajo y si te chocas en cualquier otra dirección, pues explotan. Como haría un pez globo en la vida real. El principal problema que tengo con estos bicharracos es que cuando son explotados, no os preocupéis, reaparecen, no sufren, te mandan con fuerzas diferentes cada vez. Puede que te empujen con la fuerza de un peo o de un peo de tu abuelo, haciendo que sea muy irregular y que más adelante sea el causante de muchas muertes. Me gustaría ponerme a contar a ver cuántas son por los pececillos estos, pero creo tener una vida. Bueno, tenía, antes de jugar al capítulo 9. Me hace gracia como la calavera esta nos da una visión más detallada de nivel, como si fuera la parca que viene y te está diciendo directamente: mira lo que tienes que hacer, vas a morir. Son unos prismáticos. ¡Cállate! Igualmente yo nunca los uso porque aprendí que te dejan el ojo morado gracias a Sans. Parece que los desarrolladores sufrieron algún tipo de electrocutación eléctrica, porque está todo plagado de energía y rayos. No sé si es que Zeus está causando estragos en la mente de Madeline o hacen falta electricistas en el espacio. Tal vez ambas. Seguimos avanzando hasta una parte donde nos bloquean el camino y nos dicen en nuestra cara: búscate la vida. Como si de una entrevista de trabajo tratase, porque no dan ninguna instrucción clara. Intento ir por sitios que terminan causándome la muerte hasta que encuentra una medusita todo bonica que dejará de serlo. 14 minutos y 20 segundos. Intenté apagar la luz a lo bruto con la medusa, pero nada, así que me fui por ahí sin morir. Bueno, intentando no morir, hasta que doy con un cristallito rosa que no me sirve de absolutamente nada. ¿Iba a dejarme ningunear así y buscar un let's play para salir de la situación? Pues claro que no. Al final era tan sencillo como coger la medusa y el cristal a la vez y rebotar en los muelles. Se nos abre la puerta a mis retos, que son paseos por el hiperespacio en busca de recolectar llaves para permitir que esa bola roja suba hasta más arriba aún. Os juro que estoy sano mentalmente. Pasado esa sección se nota que
hemos superado el tutorial con el fondo de pantalla. Cada vez que el fondo cambia es un símbolo de mal augurio. No quiero continuar. Nos hacen subir primero que si Medusa por pinchos y después que si nosotros por pinchos. Todo en caída constante. ¿Acaso no les gusta la estabilidad de, no sé, no estar en caída libre todo el rato? Nah, me aburrido. Como yo para querer jugar esto. Para los que estéis enterados del Celeste, ¿sabéis por qué siempre cogen más o menos las mismas pantallas a la hora de comentar sus travesías? Porque son las más difíciles y las más entretenidas. Pero ved aquí, señoras y señores, cómo algunas pantallas fáciles les cuesta horrores para alguien cuyo mando es una basura. Literalmente. Tienes que activar el bloque, bajar el pez, rebotar en él para conseguir el círculo azul para bajar la plataforma y volver a subir. Pues bien, creo que he sido capaz de morir en casi todas las formas en esa habitación debido a mi escasa coordinación. ¿Una recopilación? Marchando. No será la última. He aquí donde podréis ver mi problema con los mejores rebotadores del espacio, más que las camas elásticas. Y es que podrás darle desde el lateral y saldrá disparado, pero cada vez será diferente. ¿A quién no le gusta depender de factores ajenos a tu control para poder pasarte un nivel? Tal vez unas veces más fuerte, otra vez más flojo, otras ni les des y le empujarás hacia abajo. Pero en cualquier caso tendrás que adecuarte debido a este bloque que avanzará sea la dirección que sea la que el filete de sushi haya querido darle, teniendo que medir tus dashes y el tiempo de reacción, que no siempre hacen lo que quieres. O puede que sí, que por fin te salga tras muchos intentos repitiendo lo mismo y te enganches en donde no es. Ese momento exacto en el que vi a Madeline enganchándose en la puntita del muro que no era me provocó tal dolor que creo haber preferido estar de pie en medio de la playa a las 12 durante 5 minutos recibiendo las tollinas de pelícanos con testigos de Jehová a su espalda como si fueran mods en algún juego. Y la única razón para preferir eso es comprobar por mí mismo si es verdad que los pelícanos dicen mío. Y ni así podríais entender lo que sufría ver esos píxeles aferrándose a donde no debería. Y no era la primera vez que tocaba cosas que no tendría que haber tocado, ni sería la última. Tras un buen rato y de entender los errores cometidos, mejorando en cada intento e intentando avanzar en nuestra vida dejando las cosas malas atrás, nos vuelven a dar una hostia vienda. Que si lanzando la medusa por arriba, corriendo por abajo, que si salta por aquí, salta allá, coja la medusa, venga rápido que se cae, ahora date toda la vuelta y sigue avanzando. No puedo comentar así todo el rato. Me pondré foto de gatos. A todo el mundo le gustan los gatos. Aquí bien mundo. A diferencia de este nivel. Venga, Madeline, ¿qué es eso? ¿Un corazón? ¿Es el final? ¡Rápido! ¡Cógelo! Puede ser que esté relleno de algo encima. ¿Espacio vacío? Lo siento, Madeline. Estaba vacío. Te comprendo. Es parecido a cuando te comes un huevo Kinder y dentro de la cápsula de juguetes se le olvidaban meterlo. Al menos es el final. ¡Madeline, huye! ¡El fondo está cambiando de nuevo! ¡No! Pues anda, hay que atrapar al pájaro azul. Que no es Mordecai, sino un pájaro azul. Atentos a esto, que explicará mi terror hacia los fondos. ¿El fondo ha cambiado? Sí. ¿Hay que aprender nuevas técnicas para pasarse el último nivel del juego? También. ¡Qué bien! Hay que aprender cosas nuevas justo antes de terminar el juego. Y encima con un tutorial. ¿Sabes que esto se va a poner potente cuando te explican cosas nuevas justo antes de terminar la aventura? Así que nada, a aprender la nueva técnica que se llama Wave Dashing y consiste en romperte las piernas contra el suelo para acumular la velocidad del dash y encima recargarlo antes de salir disparado. Entonces, como iba diciendo, ¡un gatito! ¡Ah! Celeste. Sí, ¿qué estaba haciendo? Ay Dios, me van a hacer falta demasiados gatos. Lo más complicado de la técnica nueva es la consistencia. Al yo estar jugando con una basura, no siempre se apunta en la misma dirección y a veces el dash se me iba en otra dirección, sumado al timing que gozaba la técnica. Muy pronto, no llegas lejos. Muy tarde, no tienes segundo dash. Entonces las habitaciones que me preocupaban hacerlo todo el rato hacía que mis manos acabaran agotadas, pero al menos no mentalmente. En cambio, esta de aquí, en la que aún ni sé cómo hice viendo el vídeo, sí, fácil, ¿eh? Bueno, pues no tenía ni ideas de si se hacía así. Y no lo sabré. Pero lo que sí sé es que si me dejo colgando de la plataforma, puedo pasar por debajo. Segunda puñalada. Y esto se pone mejor a medida que avanzamos. Sé que ya suena repetitivo a este punto, pero es que se creen que tengo los reflejos de Flash. Que estos bloques van a más velocidad que un tren bala. Comprobémoslo. Supongamos que Madeline mide 1,6 metros. El bloque con púas letales también, por como se ve en la imagen. Entonces eso hacen unos 8 Madeline y 2 tercios, que serían 13,84 metros aproximadamente. Tenemos la distancia y el tiempo que recorre, unos 0,26 segundos según el editor de vídeo, y vemos en cámara lenta que no cambia la velocidad durante el trayecto, por lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Facilísimo. Tras estos cálculos vemos que el bloque va a 53,23 metros por segundo aproximadamente, y el ave va a 300 km por hora, que serían unos 83,3 metros por segundo. Así que no va más rápido que un tren bala, pero una alta velocidad igualmente, unos 191 km por hora. Para
para que nos entendamos. Es decir, que por cada bloque que toca, Madeline aproximadamente siente más velocidad que la velocidad máxima permitida en una autovía en menos de un segundo. Bastante impresionante que no vomite con la cantidad de saltos y de bloques que hay durante todo el nivel. Podría hacer lo mismo con los peos de mi abuelo, pero creo que sabiendo lo de los bloques puedo determinar sin cálculo ni nada que un peo es más potente que un coche en una autovía y que Madeline está hecha de puro hierro. Y literalmente, porque si no, no sé cómo aguanta. Ahora pasamos un poco de las puras mates, que seguramente haya afectado a la retención de audiencia, a esta habitación donde tengo que ir persiguiendo el bloque y hacer virguerías alrededor suya como un mono de la feria espacial. A ver, podría volver a calcular el movimiento rectilíneo ni for... ¿No? Vale. Pues mejor pasemos a mis intentos con la pluma, que aquí lo que me refería con la dirección de los dashes debido a mi basura. Sí, gracioso, ¿eh? Si no me hubiese costado minutos por cada fallo, sí que lo sería. Y justamente la siguiente pantalla son dashes por aquí, dashes por allá. ¡Ja! Estoy muerto por dentro a estas alturas. Y con alturas no me refería a querer subir de verdad rebotando incesantemente en estos muelles hasta llegar a, no sé, porque la luna hace ya varios miles de unidades astronómicas que la pasamos seguramente. Es que no entiendo qué quieren. Ah, es verdad, amor de Kai. Bueno, el pájaro azul. Mirad, esta habitación esto es chula. Tenemos a Kevin el bloque, le hacemos moverse con los dashes de un lado a otro y mira tú qué chulo. ¡Pimba! Ahora la plumilla haciendo dos robotillos más. Ahí sí, que aparezcamos bola de billar y que no cojamos el cristal que no hace volar para seguir avanzando. Listo. Pero, aún con todas las adversidades, tenemos que seguir adelante. Seguramente lo que el juego quiere hacernos pensar y reflexionar es que, por mucho que suframos y cueste, al menos estamos ahí. Estamos luchando por seguir adelante. Por llegar al final de todas las penurias porque creemos que merecerá la pena, o por satisfacción personal, o para hallar la felicidad de Madeline. Ya no es solo querer escalar una montaña, que es la representación de nuestros problemas. La queremos escalar para ver el mundo con otros ojos. ¿Hay un muro? No nos damos media vuelta, sino que llamamos a la grúa y lo echamos abajo para mirar al otro lado. Ese creo que es el final del juego. Ahora bien, eso no quita que me quiera comprar un juego en físico única y exclusivamente para prenderle fuego en la hoguera de San Juan, para que se lleve junto al propio juego mi ganas de llorar y rabia por cada dash en otra dirección que daba sin querer. Porque por cada intento en esta pantalla en la que parezco un salmón yendo en contracorriente por los patricios estos, tardo mucho y cada vez más. Pero oye, al final cuando la basura finalmente se alinea para permitirme pasar la fase y veo esos bloques que cambian al compás, no, paso, me voy, no quiero. 4 colores encima. Es que no tenían suficiente con el rosa y el azul, que tienen que hacer el logo del Windows para la acupuntura, ¿no? ¿Ves el fondo? Cada vez que avanzo es peor, más negro, triste, lúgubre y me quita las ganas de seguir. Pero por algún motivo, ahí sigo. En la peor parte de esta sección tenía que pasar de un bloque a otro con 2 dashes que ni sabía cómo cogerlo. Busco un let's play para ver cómo sea... No, esto me lo paso a mi manera. Y gracias a eso es que estuve seguramente 30 minutos más de lo debido repitiendo la misma parte un montón de veces, muriendo la misma cantidad y encima con el compás de los bloques. Es decir, que moría por impaciente y ya os sabéis el bucle ese. Pero por casualidades del destino consigo pasarme la parte con la forma más precisa que jamás vais a ver en este canal de nuevo. La siguiente sección es cómo hacer MRU después de estar liado con MRUA. No tendré la gracia, ¿verdad? Esto me está afectando. Que es verano, que no debería acordarme de nada, lo he estudiado. Cazamos al Mordecai de turno y pasamos a una sección que es Canelita en Rama, donde nuestra contraparte Rosa y el pájaro nos ayudan finalmente a salir del sueño y darse cuenta que todo lo que hemos hecho no ha sido para nada. Al final Madeline se da cuenta que la abuela se ha ido y no hay nada que le vaya a hacer regresar. Es parte de crecer y el aceptar la muerte. Pero lo de que tenemos que salir me lo como yo. Aún así, ni punto de comparación con los bloques. Lo bueno de esta parte es el pájaro que ahora nos ayuda. Parece que todos la quieren ayudar por fin. A ver, si es su sueño, ¿no podría despertarse sin hacerme pasar por ninguna parte más? Si no, no es divertido, ¿no? Venga, ha vuelto a cambiar el fondo. No, tío. No, ha vuelto a cambiar el fondo. En fin, aunque pueda parecer extraño, yo no sé si es que he pasado por pantallas peores o es que llevo ya tanto rato aquí metido que voy mejorando. Y espero que sea la segunda, porque si no, sentiré que no he hecho nada. Pero bueno, y llegamos a los peces globos de nuevo. Esos saltos que me obligan a hacer son de lo peor, porque muchas veces les piso encima como gumbas y no me sirve nada. O se pasan. Y todos los problemas que ya he repetido. ¡Más gatos! Y creo que llegamos a la parte que todos estaban esperando. La habitación más larga que tiene punto de control y todo por sí sola, aún siendo la última. Mirad de toda esta grabación, 1 hora entera es solo aquí. Yo no sé cuánto tiempo es lo normal. Si lo he hecho rápido, en la media, o jugar con la basura está justificada. Pero como persona viniendo de otros videojuegos, 1 hora en solo una pantalla me parece una barbaridad. Y yo me quejaba en el vídeo de Crash que estuve solo 30 minutos. La amargura de mi existencia empieza con esta medusa que debemos cuidar por todo el camino. Rebotando los peces globos al principio y luego ir soltando la medusa en muelles y en demás sitios, ya que no puede pasar por ciertas partes conmigo y necesito altura. Después de estar un buen rato así, me meten bien
viento para desestabilizarme, pero no lo consiguen y me hacen jugar el juego más difícil del mundo, impidiéndome tocar absolutamente nada, porque la electricidad alta mata, amigos míos. En la subida hay varios peligros como más patricios que son más o menos fáciles y Dios no. ¿Por qué? Sí, más peces rellenos de nitrógeno que, si los toco por abajo, explotan y me mandan a Alpha Centauri B. ¿A que no sabéis lo que tengo que hacer? Ser el mismísimo Spider-Man ninja de Misión Imposible. Esto es peor que esquivar láseres porque tengo una medusa parasol que va hacia arriba todo el rato por el viento y tengo que regular que no vaya tan para arriba mientras me muevo. Que parezco el de la cuerda floja del circo. Al final, mirad, llevo ya un tiempo sin decirlo porque me da vergüenza, pero es la mejor forma de pasarse toda esta sección y la siguiente es... Eso es, decirlo conmigo. A saco Paco. Bueno, en la siguiente. Si no pierdo a mi medusa porque su planeta la necesita. Voy corriendo entre electricidad, estrellas y peces y nada me detiene, excepto una sección nueva. Claro, pero ¿quién le tiene miedo? Porque Madeline es mi heroína y esto se lo va a hacer con su técnica infalible. A saco Paco contra el Caco. ¡Wow! Abuela, me alegro mucho de verte. No sé qué hacer sin ti, pero no él es real. Esto es solo un sueño. ¿Y qué? Eso no te ha impedido llegar hasta aquí. Por fin me has encontrado. ¿Y ahora te preocupas porque sea solo un sueño? Di lo que tengas que decir, anda. Siento no haber ido a tu funeral. No fui capaz de ir. Eso me suena. ¿Qué más da? Yo estoy muerta. Los funerales son solo para los desgraciados que tenéis que seguir viviendo sin mí. Abuela, gracias por cuidar de mí. Me ayudaste mucho. Te echo de menos. Pero, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Seguir adelante como si no te hubiera perdido para siempre? Epa, chiquilla, ¿dónde estaba metida? No coge el móvil, no contesta. Siento no haberte respondido. Perdí el rumbo con la muerte de la abuela y pensé que te enfadarías por no haberte respondido y... La bola se hace más grande, ¿sabes? Sí, sabía que el funeral te había dado ansiedad. Pero no te preocupes, solamente te pillo que me dé señales de vía. Como si es con Hugo, como los indios. Está mejor. Sí, ya... Lo voy asumiendo. La primera vez parecía una loca, pero después de conocerla pensé que era mala persona. Aún así, sabía lo que necesitaba y me ayudó mucho. La echo de menos. Ya, te entiendo. Pensé que viviría para siempre. Hostia, tú, ahora que me acuerdo. Tengo algo que enseñarte. ¿Te acuerdas que te dije que mi abuelo fue de joven allí? Sí. Pues mira lo que he encontrado. ¿La abuela con tu abuelo? Impresionante. Parece que eran amigos. Igualito a nosotros. Es muy por culero saber que ya no están. Pero también bonito saber que hemos compartido la montaña con ellos. Sí, verdaderamente hermoso. Con 7 horas y 11 minutos en el contador y 2127 muertes, puedo dar por concluida mi partida de Celeste con todas las caras C y B tras unas 25 horas en total. Pero sobre todo, que me he pasado el nivel más difícil de Celeste. Creo que puede ser interesante si aprietas ese botoncillo rojo como los corazones de las caras B y ese pulgar hacia arriba que todos llaman like. Es una travesía bastante interesante con un muy buen final, pero las 7 horas que cuesta me hace replantearme la existencia junto al mensaje final acerca de aceptar la muerte. Espero que tengáis un buen día, semana y mes, y no dudéis en comentar sobre que os he amargado la existencia con esas matemáticas improvisadas. Farewell, Internet. Killer Queen ya ha tocado este video.